Bueno, hace unas ya 3 semanas, hermanos, que habíamos detenido esta serie de la epístola de Pablo a los Efesios y hoy retomamos una vez más. Recuerden, hermanos, que estamos hablando en una sección muy interesante de los versículos 1 al 16 que trata el tema del andar cristiano en la iglesia, el andar cristiano en la iglesia. Hermanos, en las décadas pasadas hemos sido testigos del desarrollo de lo que se denomina el movimiento de crecimiento eclesiástico o iglecrecimiento. Hay seminarios, conferencias, libros, programas y hasta organizaciones especiales dedicadas de forma exclusiva a la enseñanza y discusión de principios y métodos más efectivos para el crecimiento de la iglesia. Muchos de los esfuerzos son útiles, pero solo en la medida en que estos se apoyan en los principios y fundamentos de la palabra, enseñados bíblicamente. Y en esta sección, precisamente, hermanos, que vamos a tocar hoy del andar cristiano en la iglesia, que es precisamente de los versículos 13 al 16, que vamos a estudiar esta mañana, vamos a ver cómo es que la iglesia crece. Aquí en esta sección se presenta en una forma más sucinta, más concisa, el plan de Dios, mediante el cual, hermanos, Cristo produce el crecimiento de la iglesia. Y puesto que fue el mismo Señor que dijo en Mateo 16:18, yo edificaré mi iglesia, es evidente que la edificación debe llevarse a cabo de acuerdo con su plan divino. Hermanos, tratar de edificar la iglesia por medios humanos no es más que competir en vano con la obra de Cristo. Hermanos, no es conforme a los métodos, estrategias humanas. Dios nos ha dado principios, nos ha dado el orden y nos ha revelado claramente en su palabra cómo es que la iglesia debe crecer, cuál es su proceso, cuál es la meta que debemos tratar de alcanzar. Así como Dios creó, hermanos, al cuerpo humano con la sabiduría tal que cada parte está diseñada para crecer con armonía con los demás. Y ustedes lo han notado, hermanos, si un brazo crece, el otro también va a crecer en proporción, ¿no? Y lo mismo también las piernas. Lo mismo, cada uno de los miembros del cuerpo crece armónicamente en proporción unos a otros, salvo en casos de enfermedad. Pero el desarrollo físico ocurre de manera equilibrada y conjunta. Y esta imagen del cuerpo nos sirve como una poderosa metáfora bíblica, así como los miembros del cuerpo se desarrollan juntos, también la iglesia debe crecer de forma unificada, donde cada creyente aporta y se edifica junto con el resto, formando un solo cuerpo en Cristo. Y noten que aquí Pablo está señalando la funcionalidad de cada miembro dentro del cuerpo y cada uno debe crecer en proporción con la iglesia. Así que si la iglesia madura, todos los que componen la iglesia deben ¿qué? Madurar. La palabra de Dios nos muestra que el crecimiento no se trata, hermanos, únicamente del desarrollo individual de cada creyente, sino del fortalecimiento colectivo, donde cada miembro contribuye al bienestar y madurez del conjunto. Y quiero, hermanos, que las palabras de William Hendriksen en este aspecto son muy relevantes para nosotros en nuestros días y que nos ponen a meditar. William Hendriksen dice en su comentario, dice, no hay lugar en la iglesia para zánganos, sino solo para abejas diligentes. A los tesalonicenses, dice él, el apóstol le había dicho, porque oímos que algunos entre vosotros se están comportando de forma desordenada, no siendo aplicados trabajadores, sino curiosos entremetidos. Y parece que lo que William Hendriksen está hablando de esos cristianos que solamente vienen domingo, pero no se involucran en funcionar y en poner sus dones al servicio de los demás para el crecimiento de la iglesia. Sigue diciendo él, Pablo censura severamente esta actitud. Es precisamente la unidad lo que se promueve cuando todos están ocupados en los asuntos de la iglesia y cuando los miembros se dedican a hacer el servicio para el cual el Señor los ha equipado. Y eso es lo que estuvimos hablando la última enseñanza, que Dios a todo creyente que ha sido unido al cuerpo de Cristo, Dios le ha provisto de dones precisamente para que los ponga en funcionamiento dentro del contexto de la iglesia y así la iglesia crezca y madure. Por esto, a esta tercera sección del andar cristiano en medio de la iglesia la vamos a llamar la unidad en la iglesia,
demanda madurez y crecimiento. La unidad de la iglesia demanda madurez y crecimiento. Hermanos, si queremos manifestar la unidad, el cual Cristo ya alcanzó, nosotros debemos manifestar esa unidad por medio de la madurez y crecimiento. No podemos. Muchos hermanos oran por la unidad, pero la pregunta es, hay acción, hay oración, pero no hay acción. Y como ya hemos visto en los sermones anteriores, Pablo enfatiza en esta sección de la carta de la unidad del cuerpo de Cristo. En los versículos 1 al 3 encontramos el deber que tiene la iglesia de preservar la unidad. Ya lo habíamos visto. La iglesia tiene una responsabilidad de preservar esa unidad, la cual Cristo ya alcanzó. Y en los versículos 4 al 6, nos dice que esta unidad surge de la unidad que los creyentes tienen en Dios. Y en los versículos 7 al 12, nos dice cómo se manifiesta la unidad en diversidad de dones que Cristo ha dado a su pueblo. Decíamos que Dios a todos no nos ha dado el mismo don, sino que tenemos distintos, pero que en esa diversidad nos complementamos. Hay unidad. Cada uno pone algo y nos complementamos. Así como en el matrimonio, ¿no? Una mujer tiene un rol, una capacidad para criar hijos, para esto. El hombre tiene la capacidad para liderar, pero siendo una sola carne, ellos, aunque distinto rol y distinta función, se complementan, son una sola carne, pero hay dos personas con diferentes roles. Así en la iglesia también hay diferentes personas con distintos dones y todos crecemos en armonía complementándonos con esa diversidad de dones y talentos. Así que la iglesia solo puede crecer en un marco de unidad. Cada creyente debe preocuparse por su propio crecimiento espiritual, entendiendo que esto influirá en los demás. No sé lo que estoy diciendo. Usted, hermano, como cristiano, debe preocuparse, empeñarse por crecer espiritualmente para que esto repercuta en la vida de la iglesia. Usted quiere ver una iglesia madura, debe preocuparse por su madurez y desarrollo en la fe espiritualmente, entendiendo que esto influirá en los demás, así como el crecimiento de los demás influirá en cada uno de nosotros. Hermanos, Cristo nos salvó de manera personal, eso es verdad, la salvación es personal, pero no para que cada uno viva por su lado. Nosotros hacemos parte de un cuerpo y como tales debemos procurar, hermanos, el desarrollo y proporcional de cada uno de los miembros que componen ese cuerpo. Y ese proceso de crecimiento es el que Pablo está describiendo precisamente en esta sección. Como vimos en nuestra enseñanza anterior, hace 3 semanas, los dones espirituales de Dios para la iglesia incluyen tanto la dotación individual de cada creyente como su entrega de hombres equipados de forma única y llamados apóstoles y profetas, quienes fueron estrictamente para tiempos de la escrituración del Nuevo Testamento y fueron seguidos por los hombres dotados que se denominan evangelistas, pastores y maestros, quienes son dados para el ministerio continuo de la iglesia. Es decir, hermanos, Dios ha puesto ministerios fundamentales, fundacionales, el cual ya han puesto el fundamento, la revelación, apóstoles y profetas, y ahora hay ministerios que continúan basándose o fundamentándose en lo que los apóstoles dijeron, que son los evangelistas, pastores y maestros. Así que hay un desarrollo, pero noten cómo unos ponen el fundamento, otros se edifican sobre ese fundamento. Pero miren que hay un complemento. Unos hacen una cosa, otros hacen otra. Pero no solamente nos habla de los ministros, de los oficiales de la iglesia como dones de Dios, sino que también nos habla que cada creyente dentro de la iglesia ha recibido también un don para ponerlo al servicio de la iglesia. Así que el plan de Dios para los últimos 2 grupos de hombres dotados, es decir, los evangelistas y los pastores maestros, es que se dediquen, y este es el punto que vimos, es que ellos se dediquen a equipar, a edificar y a desarrollar su iglesia mediante la aplicación de un procedimiento operativo general que se establece en nuestra sección que vamos a considerar hoy. Es decir, hermanos, ustedes tienen un ministerio que desempeñar, desde luego que sí. ¿Qué está haciendo el trabajo pastoral? Preparándolos para que ustedes ejerzan ese ministerio de manera efectiva. De eso se trata, hermanos.
Dios ha dado pastores y maestros para que equipen a los miembros de la iglesia para el ministerio de ella. En esta sección, Pablo nos explica el proceso hacia la meta que la iglesia debe procurar alcanzar. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó, y voy a ver, aquí lo que voy a leer es la conexión entre lo que vimos y la conexión con lo que vamos a ver hoy. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, nota el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Los ministerios que continúan utilizan el ministerio fundacional para edificar el cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que para que los santos hagan la obra del ministerio. Así que, hermanos, si usted es un verdadero creyente, usted debe estar funcionando dentro del cuerpo. Pablo pasa ahora, en primer lugar, a explicarnos en el versículo 13, nos va a hablar de la meta hacia la que ese ministerio quiere llegar. La meta hacia el que ese ministerio quiere llegar, la meta hacia la cual llegará la iglesia algún día. En segundo lugar, de los versículos 14 al 15, nos muestra las señales que muestran claramente que estamos avanzando hacia esa meta. Las señales que evidencian o nos muestran que realmente estamos avanzando hacia esa meta, porque, bueno, si estamos yendo a la meta, la pregunta es, ¿cómo sabemos que estamos creciendo o que estamos avanzando hacia la meta? Y en último lugar, del versículo 16, vamos a ver el proceso por medio del cual avanzamos hacia esa meta. Entonces, primero, la meta, ¿cuál es esa meta? Segundo, las señales que evidencian que estamos avanzando hacia esa meta. Y en tercer lugar, vamos a mirar el proceso por el cual se lleva a cabo esa meta. Veamos entonces, en primer lugar, la meta general hacia la cual debemos avanzar como iglesia. La meta general hacia la cual debemos avanzar como iglesia. Vamos una vez más, hermanos, al versículo 13. Dice el apóstol Pablo, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, como podemos observar, lo que demanda la unidad cristiana es la madurez. La meta es la madurez. Así como en la vida física nacemos y crecemos hasta llegar a una edad adulta, y esto es lo que vemos, vamos madurando. Así también en lo espiritual, la iglesia debe crecer espiritualmente hasta alcanzar la madurez. Es hacia allá, hermanos. No podemos quedarnos como niños espirituales bebiendo leche. Necesitamos tomar el alimento sólido. Si tenemos tanto tiempo, hermanos, deberíamos ver que realmente estamos creciendo en nuestra fe y en nuestra confianza y obediencia en el Señor. Y vale la pena recordar que el verdadero éxito del ministerio no se mide por la cantidad de personas, ni por los recursos económicos o los eventos que realiza. El éxito genuino se refleja en la madurez espiritual. Una iglesia que crece no es una iglesia de miles de personas, sino un grupo de personas que realmente reflejan el carácter de Dios, que tienen discernimiento porque han crecido y cada día se ve más evidente el carácter de Cristo reflejado en ellos. Hermanos, esta es la meta que Dios nos ha trazado como camino a seguir, la madurez. Y esa es la que Pablo menciona de la siguiente manera. Bueno, en primer lugar, debemos alcanzar, si queremos ser maduros, porque es nuestra meta, debemos alcanzar como iglesia la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hermanos, quizá nosotros profesemos con nuestros labios realmente que estamos unidos en la doctrina o en el cuerpo de doctrinas que nosotros creemos, pero en la práctica se ve otra cosa. Realmente como oramos, quizá estamos orando y oramos de manera distinta. La manera de comportarnos en la iglesia está reflejando que aunque digamos con nuestros labios que estamos unidos en un cuerpo de doctrinas que creemos y aceptamos, quizá nuestra práctica no se está reflejando eso y por eso no hay unidad. Ahora, es necesario aquí
señalar que la palabra fe que Pablo utiliza aquí en este texto debe entenderse en dos sentidos. Aunque las dos están estrechamente relacionadas, una con la otra, y puede ser que Pablo esté hablando, cuando habla de fe, esté hablando del cuerpo de doctrinas que conforman nuestra fe. La Biblia en muchas ocasiones, cuando habla de fe, habla del cuerpo de doctrinas a las cuales nosotros profesamos creer. Pero también puede referirse esta fe a esa confianza en el Señor, la fe que hemos puesto en Cristo. O sea que la primera es objetiva, porque aceptamos las doctrinas que esta iglesia enseña. Pues tenemos una confesión de fe y decimos, estamos de acuerdo con todo eso porque creemos que eso es lo que enseña la Biblia. Pero también hablamos de una confianza en Cristo. Confiamos en sus promesas, confiamos en sus demandas. Nuestra confianza en Cristo descansa enteramente en lo que la Biblia enseña acerca de Él. No podemos hablar de fe en Cristo en un vacío doctrinal, y aquí es lo que estoy hablando. Hay una relación mutua, aunque la fe implica dos cosas distintas, están estrechamente relacionadas, porque yo puedo confiar en Cristo, debo confiar en Cristo, pero de acuerdo a lo que la palabra de Dios me enseña. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa fe de confianza en Cristo viene de oír a Cristo por la palabra. O sea que yo lo que digo es que estas dos cosas, Pablo está hablando de las dos, en el sentido subjetivo, en el sentido objetivo, en el sentido del cuerpo de doctrina, pero también en la confianza que debemos tener en Cristo. La fe que hemos puesto en Cristo. O sea que nuestra confianza en Cristo descansa enteramente en lo que la Biblia enseña acerca de Él, y no podemos hablar de fe en Cristo en un vacío doctrinal. La fe por medio de la cual lo relacionamos con Cristo es eminentemente doctrinal. Ahora, yo sé que, no sé, han escuchado la fe del carbonero, que la fe del carbonero dice, bueno, un día le preguntaron a un carbonero que iba a una iglesia, se reunían en una iglesia y le preguntaban, bueno, ¿en qué Cristo crees tú? Bueno, en el Cristo que predican en la iglesia. ¿Y qué Cristo predican en la iglesia? El mismo Cristo que creo yo. O sea, no hay un vacío doctrinal. Simplemente él repite una cosa, pero no tiene un sustento doctrinal en qué Cristo cree. El mismo Señor Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Así que la fe por medio de la cual nos relacionamos con Cristo es evidentemente doctrinal, y es precisamente acerca de esa relación con Cristo de la que Pablo está hablando en el texto, de esa relación con Cristo, hermano. Es decir, si no conoces la Biblia, no conoces a Dios, no conoces a Cristo. Hermanos, la única forma de conocer al Dios único y verdadero, invisible, trascendente, poderoso, ¿sabe cómo es? A través de Cristo. Dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ha visto a Dios. Pero también dice que nadie puede conocer a Cristo sino a través de las Escrituras. Ahora, no todo el que conoce la Escritura conoce a Jesús. Por lo tanto, no conoce a Dios. Pero sí, hermano, lo que estoy diciendo es, en este tema, tú quieres madurar en la fe, quieres crecer, tienes que crecer en el conocimiento de Jesucristo. ¿Y cómo creces? Escudriñando más las Escrituras, estudiando doctrina. Porque las doctrinas no solamente reflejan lo que Él hace en nosotros, sino lo que Él es para nosotros. La meta que debemos procurar como iglesia es que todos lleguemos a una relación más íntima con nuestro Señor, hermanos, y eso no puede suceder si no tenemos un conocimiento profundo de las doctrinas que se han revelado en las páginas de las Escrituras. Y para esto se requiere un entendimiento claro de lo que las Escrituras enseñan acerca de Él, que traduzcan en una confianza cada vez más sólida y profunda de Él. Y hermanos, quiero decirles, mire, yo he escuchado muchas veces que la gente cita Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su un hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Ellos lo repiten y lo dicen, pero la pregunta, ¿entienden lo que están recitando? ¿Entienden el versículo? No lo entienden. Y hermanos, ¿y qué pasa cuando yo voy a meditar en un texto y no lo entiendo? Mi mente queda sin fruto. Y como queda sin fruto, no hay crecimiento espiritual. O sea que yo tengo que entender lo que leo. ¿Se acuerda cuando Felipe se le acercó al eunuco y que le dijo, ¿entiende lo que lees? Hermanos, ¿cuántos de ustedes leen la Biblia y no han entendido nada y por eso no crecen?
Tal vez usted escuchando esta enseñanza y usted no está entendiendo nada. Y su mente se va a ir sin fruto, no se va a ir confrontado, no se va a ir consolado, porque simplemente usted no tiene un entendimiento claro de lo que estoy diciendo. Nunca, cuando usted haga el devocional, no suelte la Biblia hasta que usted haya entendido lo que el texto le quiere decir realmente. Porque si no, usted no va a crecer, usted no va a conocer a Cristo. Y es en la misma medida en que crece y se fortalece nuestra confianza y nuestra intimidad con Cristo, en la misma medida se acrecienta nuestra unidad práctica. Hermanos, queremos una iglesia unida. ¿Cuántos están orando por manifestar la unidad? Hermanos, comencemos por nosotros. Tengamos una intimidad más estrecha con Jesucristo. ¿Cómo debemos hacerlo? Conociendo a profundidad más las Escrituras. Empapémonos de doctrina. La unidad de la iglesia depende directamente de nuestra relación con Cristo. Él es la cabeza que coordina, guía y fortalece todo el cuerpo, y en la medida que cada miembro de la iglesia se desarrolla una relación con él más de confianza, conocimiento e intimidad, en esa misma medida nos acercamos unos a otros. ¿Por qué estamos como tan dispersos? ¿Por qué estamos durmiendo, cierto? ¿Por qué estamos tan dispersos? Porque realmente no tenemos una comprensión clara de lo que estamos enseñando. Usted no ha notado, usted dice, tal vez en la iglesia no tengan amor. Bueno, el problema es que no se ve la unidad tan reflejada porque no hay un conocimiento claro de quién es Cristo, no hay una intimidad. Hermanos, miren a una persona orando y puede reflejar la intimidad que hay en esa oración de esa persona. Todos debemos seguir creciendo en gracia y en el conocimiento de Cristo, porque de ese conocimiento no solo depende mi propia salud espiritual individual, sino también la salud de toda la iglesia, la salud de todo el cuerpo. ¿Qué estás haciendo tú con tu vida para hacer una influencia dentro de ella? Pero en segundo lugar, hermanos, la meta es la de ser semejantes a Cristo. Ya dijimos que debemos conocerlo, conocer quién es Él, lo que Él hace, tener una intimidad con Él. Ahora la pregunta es, ¿por qué esa intimidad, hermanos? Porque entre más intimemos con Él, más nos vamos a parecer a Él. Yo siempre he dicho, hay un ejemplo, cuando un matrimonio lleva años, no sé si usted lo ha notado, la esposa se comienza a parecer al esposo y mutuamente comienzan a tomar rasgos físicos de un parecido. Ahora, y entre más comunión tenga ese matrimonio, más el uno se va a parecer al otro. Pues eso sucede también dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros, a medida que crecemos en nuestra intimidad con Cristo, nos hacemos más semejantes a Él. La pregunta es, ¿por qué no me parezco tanto a Cristo? Porque no tienes tanta intimidad con Cristo. ¿Y por qué no tienes tanta intimidad con Cristo? Porque no profundizas en las Escrituras, porque no hay un deseo por conocer al Cristo de las Escrituras. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y aquí la palabra perfecto no es perfecto en el sentido que nosotros lo utilizamos, sino en el sentido de maduro. Una persona completa, madura. Y contrasta con la palabra del versículo 14 de este mismo capítulo. Dice Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Hermanos, debemos ser hombres maduros para que ya no seamos niños. Hermanos, escuchan cualquier cosa y ya creen. Nos volvemos crédulos. ¿Y por qué somos tan crédulos? Porque hay madurez en nosotros. El modelo de ese varón perfecto, maduro, no es otra persona, hermanos, que el Señor Jesucristo. Hermanos, si nos llamamos cristianos, estamos diciendo que somos seguidores de Cristo. Y si seguimos a Cristo, el punto es que nos vamos a parecer a Él. Vamos a hablar como Él habló. Vamos a comportarnos como Él se comportó. Vamos a reaccionar como Él reaccionó. Vamos a vivir la vida como Él la vivió. Ese es el punto. Esta enseñanza también la encontramos en Romanos 8:29, donde Pablo dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y noten esto, aquí ya habla de la soberanía de Dios. Dice que Él los predestinó ¿para qué? Ese es el propósito, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo.
Ahora, lo que estoy diciendo, si unimos los puntos, es si más la intimidad que yo busco con el Cristo es porque eso ya estaba predeterminado. Y yo estoy evidenciando que Dios está obrando en mí porque cada vez mi intimidad me está llevando a conformarme más a Cristo. En otras palabras, para que todos manifestemos las características de aquel que es la medida del hombre perfecto, el Hijo de Dios encarnado, el estándar de perfección para todo cristiano, la meta que procuramos alcanzar como individuos, como iglesia, es la completa conformidad con Cristo. Cada vez, hermanos, que usted venga a cada predicación es, ¿qué tanto me parezco a Cristo? ¿Qué tanto no me parezco a Cristo? Estamos llamados a conformarnos al carácter santo de Cristo, a imitar su obediencia, hermanos, a imitar su amor, a imitar su humildad, a imitar su mansedumbre. Hermanos, cada vez que nosotros vamos a hacer algo o vamos a reaccionar a algo, debemos preguntarnos, bueno, ¿y qué Cristo diría o haría aquí? ¿Cómo reaccionaría Cristo en mi lugar? Dice el apóstol Pablo, el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 6, note lo que dice. El que dice que permanece en él, o sea, el que dice que es cristiano, debe andar como ¿qué? Como él anduvo. Debemos andar, y la palabra andar es vivir, debemos vivir como él vivió. Mientras estemos peregrinando, hermanos, por este mundo, digamos como Pablo, para mí el vivir es Cristo, mi vida es conforme a Cristo. Y el apóstol Pedro en primera de Pedro 2:21 nos dice, pues para esto fuisteis llamados. Noten, hay una vocación, fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que digamos, ay, tan bonito Jesús. No, para que sigáis sus pisadas. Para que sigáis sus pisadas. Todos los miembros de la iglesia deben procurar en dependencia del Espíritu Santo y a través de una cercana comunión con Cristo, crecer cada vez más a su imagen. Eso es lo que hemos dicho hasta ahora. Cada miembro de la iglesia, en dependencia del Espíritu Santo, debe empeñarse a través de la cercana comunión con Cristo, crecer cada vez más a su imagen. Dice Pablo en 2 de Corintios 3:18, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor. Note esto, nosotros mirando cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, y aquí Pablo ya había hablado de la palabra, ¿cierto? Porque él había dicho que los judíos cuando leen el Antiguo Testamento tienen un velo y no pueden ver a Cristo. Pero estamos mirando cómo conocemos a Cristo a través de la palabra y el Espíritu Santo nos quita el velo para conocer la hermosura, la belleza de Cristo, y ahí es que podemos contemplar a nuestro Salvador. Y ahí es que anhelamos tener comunión con Cristo. Una persona que no haya contemplado a Cristo por las Escrituras no puede desearlo y desear también tener intimidad con Él. Y sigue diciendo él, noten que él está contemplando a Cristo por la Escritura, y a la medida que contemplamos el rostro de Cristo por las Escrituras, dice, somos transformados. Ahí está la conformación al carácter de Cristo. Somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que Pablo dice que la medida que contemplamos por la fe y a través de las Escrituras la gloria del Señor, en esa misma medida somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo. Pero como ahora nuestra contemplación es imperfecta, porque Pablo dice aquí como un espejo oscuramente. Ahora, yo quiero, hermanos, señalar que cuando Pablo escribió esta carta no existían los espejos que hoy conocemos. Hoy miramos a un espejo y perfectamente nos vemos tal como somos. No, en ese tiempo eran metales que eran totalmente pulidos y se alcanzaba a ver nuestro rostro, pero ¿qué? Un poco distorsionado. Y lo que está diciendo aquí Pablo es que nosotros, al mirarnos a la palabra, vemos cuán hermoso es Cristo, pero nos vemos a nosotros y no nos parecemos tanto a Él. Y queremos parecernos más a Él, pero nuestra imagen todavía está como distorsionada. Entonces, la transformación imperfecta también es. Pero dice en 1 Juan 3:2, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos
tal como Él es. O sea, lo que está diciendo, mientras estemos a este lado de la gloria, nuestro propósito es parecernos a Cristo por medio de la intimidad. Pero ¿vamos a parecernos tal como Él es? No. Eso ocurrirá cuando Cristo venga en su gloria. ¿Cuál es la meta final entonces que nos espera? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Allí es donde todos debemos llegar, hermanos. Sabemos que esta meta es imposible de alcanzar completamente en este mundo, como hemos dicho, pero lo cierto es que Pablo nos presenta que ese proceso de crecimiento, de madurez, ya está en acción. La obra que comenzó en nosotros la perfeccionará. Dice que ya está en nosotros y debe ser evidente aquí, ahora, hermanos. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú si quieres infectar en la unidad y en el amor de la iglesia? Debes comenzar a evidenciar que la obra de Cristo está trabajando en ti, que te estás pareciendo más a Él y menos a ti. Algún día Cristo presentará a sí mismo una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Algún día, hermanos, pero mientras estemos a este lado de la eternidad, tendremos que estar luchando contra el pecado que mora en nosotros. Pero también a la vez que mortificamos el pecado, debemos estar cultivando todas aquellas virtudes que nos hacen semejantes a Cristo. ¿Hay algo negativo? ¿Hay algo positivo? Hay algo que debemos abstenernos y luchar con ahínco, y hay cosas que debemos esforzarnos por cultivar. Pero ese proceso ya está sucediendo en ese mismo momento. Ahora, la pregunta es, ¿de qué manera se evidencia esta madurez en la vida y servicio de la iglesia? Y noten, ¿cómo se manifiesta o se evidencia esta madurez en la vida y servicio de la iglesia? No de personas solamente que vienen a escuchar, sino de personas que sirven dentro del cuerpo de Cristo. Como evidencia. Ahora permíteme decirte aquí, amigo, si tú no estás sirviendo a la iglesia, estás en grave peligro. Esa falta de servicio es falta de amor. No amas el cuerpo de Cristo. No te preocupas por el cuerpo de Cristo, por lo tanto, tú no eres cristiano. Quien no ama a la esposa de Cristo, no ama a Cristo. Hermanos, son cosas que nosotros deberíamos mirarnos antes de que lleguemos el día que nos llegue a presentarnos ante el tribunal de Dios. No te engañes. Si tú no estás involucrado en el cuerpo de Cristo, es porque no eres del cuerpo de Cristo. Y perecerás en tus pecados. Pregúntate, ¿realmente estás obrando y utilizando tus dones para la edificación de la iglesia? Pero vamos a mirar prácticamente dos señales que nos muestran que estamos creciendo madurez, para que usted se examine su corazón. Bueno, las señales que muestran que estamos avanzando claramente hacia la madurez. Las señales que muestran que estamos creciendo claramente hacia la madurez. Versículo 14-15. Pablo menciona aquí básicamente dos señales de madurez. Una negativa, o sea, una cosa que no debemos hacer, que es lo contrario, y otra positiva. La señal de crecimiento negativa que Pablo presenta es la inestabilidad doctrinal. La inestabilidad doctrinal, versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Hermanos, el cristiano que ha madurado en la fe no será arrastrado fácilmente, hermanos, por vientos de doctrinas que soplan de un lado para otro. Hay personas que son tan inmaduras que lo lleva para aquí y para acá. Ellos escuchan la última predicación y dicen, eso es lo que la Biblia enseña. Ellos no saben lo que está diciendo este predicador, pero ellos dicen, eso es lo que la Biblia enseña. Hay muchos creen que en el movimiento de la palabra de la fe declara y decreta, y ellos creen, eso es verdad. Porque son niños. Y Pablo dice, para que ya no seamos niños. El punto aquí es que crecer al conocimiento de Dios
crecer a la imagen de Cristo es para que ya no seamos niños fluctuantes, niños zarandeados. Por supuesto que debemos parecernos a los niños, a la humildad, en su humildad, perdón, en inocencia. Cristo ya había dicho, porque de los tales es el reino de los cielos. Debemos parecernos en algo en ellos, pero no en la ignorancia y en su inestabilidad. Los niños son ignorantes, inestables. Los niños son como botecitos en un mar tormentoso, completamente a merced del viento y de las olas. Imagínense un barquito de papel que hacemos y échelo a un mar impetuoso. Hermanos, ¿cómo es arrastrado ese botecito? De un lado para otro. Y lo más probable es que ese barquito naufrague. Pues así son personas, así Pablo está señalando a los cristianos inmaduros. Pablo pinta un cuadro muy gráfico, llevados de aquí para allá, llevados a la deriva, y zarandeados significan llevados por vientos fuertes, zarandeados por cualquier viento de doctrina. Me parece muy ilustrativo lo que Matthew Smith en su libro El Casi Cristiano decía. Él decía de estos hombres que hay hombres que están pensando que están nadando en contra de la corriente que los lleva al abismo. ¿Ustedes han visto esos ríos que los llevan a un abismo casi sin fin? Bueno, digamos así, muy profundo, muy alto. Pues estos hombres, ellos piensan que están nadando en contra de la corriente para no irse por ese abismo, pero resulta que están remando hacia el abismo. Pues muchos en su inmadurez les está pasando esto. En lugar de apartarse de los peligros espirituales, al contrario, se están llevando más para allá, se están yendo más para allá. El cual su fin, obviamente, ¿dónde terminarán? Es obvio que terminará en destrucción. Así son los creyentes inmaduros, son zarandeados, llevados por cualquier viento de doctrina. Mire, hermanos, y esto lo digo con mucho corazón, uno a veces ve hermanos que nunca parecen saber lo que piensan, ni llegan a tener convicciones firmes. Uno dice, hermano, ¿cómo puede orar así? Hermano, ¿por qué vive así? Parece que no. Uno dice, bueno, el hermano no está escuchando la misma palabra que nosotros escuchamos. Son llevados por vientos fuertes, zarandeados por cualquier viento de doctrina. Así son los creyentes inmaduros. En lugar de ello, sus convicciones tienden a ser las del último predicador que escucharon o el último libro que leyeron y son fácil presa de cada moda teológica. De hecho, hermanos, hay hermanos que hay que tener mucho cuidado, hermanos, son las redes sociales. Ustedes a veces encuentran una página que dice Iglesia Reformada y me gusta. O una imagen de Calvino, me gusta, hermanos. ¿Usted conoce esa iglesia? ¿Usted conoce esa congregación? Hermanos, no le coloque me gusta a algo que usted no sabe qué es. Tenemos comunión con esa iglesia, conocemos a esa iglesia. Pero los hermanos, le es fácil colocar me gusta. Así que no pueden resistir la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Hermanos, recuerden que entre la verdad, la mentira se parezca mucho a la verdad, más será aceptada. Pero estos inmaduros, no es la inmadurez o la madurez espiritual no se trata de diferenciar lo malo de lo bueno, sino lo bueno de lo que se parece bueno, pero no es bueno. Así que la inestabilidad doctrinal, la falta de convicciones claras y firmes es una clara señal de inmadurez. Una persona madura no es así, hermanos, porque conoce las escrituras y las doctrinas. Y por lo tanto no se deja mover fácilmente, hermano. Esa persona, ¿por qué está tan aburrida? ¿Por qué está con ese espíritu quejumbroso todo el tiempo? ¿Por qué las circunstancias lo abaten tan fácilmente? No solamente las falsas doctrinas lo arrastran, sino también las circunstancias también lo arrastran fácilmente. No tienen un ancla firme. Pero el cristiano, el maduro, él discierne la verdad del error en lo más sutil. Y es interesante, hermanos, observar que el énfasis de toda esta sección es la unidad de la iglesia y es precisamente en este contexto en que Pablo insiste en la estabilidad doctrinal como síntoma de madurez. A mayor madurez, mayor unidad. ¿Queremos mayor unidad en la iglesia? Debemos ser más maduros. Uno de los síntomas inequívocos de madurez es la consolidación del cuerpo de doctrina revelado en las Escrituras. Hermanos, como le decía ahora, no solamente es usted aceptar nuestra confesión de fe, sino vivirla.
Es decir, que la unidad de la que Pablo está hablando aquí no se produce en prejuicio de la doctrina, sino por medio de la doctrina. ¿Cómo puedo yo estar unido a usted cuando usted entiende una cosa y yo entiendo otra? Pablo dice que tengamos un mismo sentir. Debemos insistir en la unidad de la iglesia, pero no debemos pensar en ningún modo que esa unidad solo se logrará cuando pongamos a un lado nuestras convicciones doctrinales. Esa falta de convicción doctrinal no mueve la unidad, la destruye. Por eso, hermanos, en los miembros no veo haber personas que todavía están divagando y todavía no tienen doctrina fuerte, o sea, no son firmes en doctrina. Por eso es tan importante que nuestra iglesia posea una confesión de fe. Sabemos que ese documento no es inspirado, pero es un instrumento muy útil para establecer claramente qué creemos de que la Biblia enseña de las doctrinas más importantes. Y en la medida que todos los miembros reconozcan y sostengan esas doctrinas, en esa misma medida crecerá la unidad entre nosotros. Si andando el tiempo, hermanos, alguna persona deja de creer en estas doctrinas y cambian sus convicciones, delante de Dios debe ser honesto y declararlo, pero no arme divisiones. Porque esta no es la confesión de fe de los pastores, sino la confesión de fe de la iglesia. Ahora la pregunta, hermanos, ¿y qué pasa cuando un cristiano no posee estabilidad doctrinal? ¿Qué pasa, hermanos? Por eso le digo, cuidado con estos hermanos. Dice Pablo que será un niño inmaduro, inestable y presa fácil de las herejías y de los errores. Ellos tienen familiares en otras iglesias que no enseñan sana doctrina. Y ellos todo lo que le dicen ellos lo creen y lo adoptan como si fuera verdad. ¿Por qué son así? Porque son inmaduros espiritualmente. Porque no tienen convicciones claras. Ellas resultan orando igual que oran esas personas que no conocen la Escritura. Versículo 14, por eso dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera del viento de doctrina, note esto, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. La palabra estratagema es una palabra rara para nosotros, pero viene la palabra griega kibia, que significa juego de dados, juego de dados. La figura que el texto presenta es la de un hombre que para ganar en el juego de dados emplea artimañas engañosas. Ustedes han visto, los que juegan póker o todas estas cosas, siempre hay la trampa detrás de estos juegos. Pues Pablo tiene en mente de estos que engañan a estos inmaduros, él ilustra a este hombre, él tiene en mente a este hombre. Dice Pablo, así son los falsos maestros, tuercen un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que finalmente presentan algo que parece verdad, pero en realidad es un error. Algunos creen que el error y la falsedad no tienen repercusiones. Pero es que esto es un errorcito, ustedes se pegan de nada. No hay que ser tan quisquillosos, dicen algunos. Pero el error y la falsedad, hermanos, tiene repercusión en nuestra vida práctica. ¿Por qué matrimonios no pueden convivir juntos? ¿Por qué un hombre con su mujer no pueden tener una armonía en su hogar? Porque no tienen convicciones claras, porque han permitido el error en su doctrina. Y cuando el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, Pablo no está diciendo que no nos juntemos con personas que hablan palabras o malas palabras o dicen chistes indecentes. No, el contexto en que Pablo dice esto es de la falsa enseñanza de algunos con respecto a la resurrección. Hermanos, nosotros no debemos compartir con personas que no comparten la misma fe con nosotros en temas religiosos. No digo que no hablemos, pero en cuanto a temas religiosos, nosotros, ¿por qué le llamamos hermanos a ellos? Hermanos, si no tienen las mismas convicciones que nosotros, no podemos decir que somos nuestros hermanos. Pablo no está diciendo aquí que no nos juntemos con personas que hablan esas malas palabras, no, sino con esas personas que proclaman una falsa enseñanza de algunos con respecto a muchas cosas. Dice, no erréis, dice Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, las falsas doctrinas corrompen, el error daña, es pernicioso.
Y parece que en la iglesia de Corinto había hermanos que pensaban que eran suficientemente fuertes para tener intimidad con los falsos maestros. Y Pablo dice, no erréis, nadie puede tener cercanía con los falsos maestros y salir inmune. Eso es imposible. Sobre todo los que escuchan mucho los predicadores de YouTube. Sí, yo sé que están errados, pero escuchémoslo. Cuidado, hermanos. Cuidado, no ser que seas arrastrado por la doctrina del error. En lugar de eso, deberías estar escudriñando la palabra, leyendo un buen libro, bien recomendado pastoralmente, para que crezcas en intimidad con Cristo. ¿Y cómo podemos identificar el error? Bueno, conociendo a fondo la verdad. Por eso es tan importante el ministerio en la enseñanza de la iglesia y el estudio personal de las escrituras y la teología. Si estamos bien instruidos en la verdad, podemos identificar fácilmente el error y librarnos de sus efectos dañinos. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Hasta la doctrina bíblica de la justificación por la fe sola, que es la columna vertebral del evangelio, ha sido recientemente redefinida en algunos círculos evangélicos para que encaje con la enseñanza de la doctrina católica. Hay iglesias que se hacen llamar reformadas, hermanos, y ellos ya echaron de lado la justificación por la fe sola. Es decir, ellos creen que somos salvos por gracia más obras, sin merecerlo, pero también mereciéndolo. Hermanos, Pablo dice, si es por gracia, no es por obras, y si es por obras, no es por gracia. O es una cosa, o es la otra. Pero lo que la Biblia nos enseña claramente es que somos salvos inmerecidamente, no por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. Hermanos, estamos en esto. No podemos sacrificar el evangelio en nada de la supuesta unidad. Eso no es amor, eso es falta de amor. Hay personas que fruncen el ceño cuando no les dicen, no nos unimos con las iglesias de nuestra ciudad. Hermanos, ¿qué tenemos en comunión con la doctrina? Nada. Y hermanos, si nos uniéramos a ellos, no sería amor, sería falta de amor. Y es falta de amor porque es el verdadero evangelio que usa Dios para salvar a las almas y unir a su pueblo. Hoy más que nunca debemos estar claros en lo que creemos, aunque nos llamen intolerantes, extremistas y seamos impopulares por causa de nuestras convicciones. Y esto debe ser así porque es el honor de Cristo, la salud de la iglesia y la salvación eterna de los pecadores lo que está en juego aquí, hermano. Esto no es un juego. No podemos jugar a la iglesia, a creer todo lo que nos parezca, hermanos, y a decir, no, ellos también tienen la Biblia, hermanos, cuidado. Muchos falsos maestros se han levantado entre nosotros. Así que en contraste con la inestabilidad doctrinal como señal de madurez, Pablo presenta ahora una señal espiritual. Entonces, ¿cuál es la señal negativa de que estamos madurando? Bueno, la inestabilidad doctrinal. Lo que Juan dice es que si estamos madurando, debemos ser estables en nuestra doctrina. Pero Pablo ahora pasa a hablar de la segunda señal de manera positiva. Dice, en segundo lugar, la segunda señal es una vida cristiana práctica, arraigada en la verdad y en el amor. Una vida cristiana práctica, arraigada en la verdad y en el amor. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y la palabra que Reina Valera utiliza como siguiendo la verdad es una palabra griega que contiene varios significados y se puede traducir como aferrarse a la verdad, asirse de la verdad, practicando la verdad, manteniendo la verdad. Quizás la mejor traducción es siendo veraces. Y Pablo quiere que la verdad de Dios revelada en su palabra gobierne todas las esferas de nuestra vida. Hermanos, que todos los asuntos de nuestra vida estén gobernados por la palabra, en el negocio, en el hogar, en la iglesia, en toda parte. Pablo quiere que la verdad de Dios nos gobierne, pero todo eso en el contexto de la ortodoxia bíblica. Pero noten, la ortodoxia sin amor es tan dañina como la pretensión de amar sin ortodoxia. La ortodoxia sin amor es tan dañina como la pretensión de amar sin ortodoxia. Hermano, lo que estoy diciendo es, si tú vas a corregir con doctrina a alguien, no lo hagas con el fin de menoscabarlo, menospreciarlo, sino con el fin de que esa persona llegue a la verdadera fe en Cristo.
es porque estás buscando el bien. Cuando hablas la verdad, cuando quieres crecer el conocimiento de Dios, pero tu propósito es hacerle bien al prójimo, entonces es el amor con la verdad. Pero si lo que piensas es ganar debates, si lo que piensas es levantar aquí y decir, estos son una manada de hijos del diablo, y hablar así, hermanos, con una manera despreciativa, hermanos, nosotros no estamos hablando la verdad del amor. Porque el amor no busca lo suyo, busca el bien del otro. Por eso no nos extraña en esta carta a los Efesios que vemos por un lado que es eminentemente doctrinal y al mismo tiempo una carta que enfatiza fuertemente en el amor. Veamos algunos textos rápidamente. La pregunta, cuando empezamos, ¿cuál es la causa que Dios nos haya escogido antes de la fundación del mundo? Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado. Esta fue la causa por la cual Dios nos escogió. Versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, conjunto de doctrinas, en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos. Noten cómo él habla de la fe, el conjunto de doctrinas de la verdad, con el amor, complementándola, la fe o la verdad en amor. Así que esta iglesia tenía buena reputación, no solo porque era ortodoxa, sino porque los hermanos se amaban unos con otros. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó. Capítulo 3, versículo 17 de Efesios. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Solo arraigados y cimentados en amor podemos entender el amor de Dios. Hermanos, todos estos textos y muchos que faltan de esta carta nos enseñan que Dios nos amó en la eternidad y que su amor fue manifiesto en el Calvario y que ahora debe ser demostrado por los cristianos en sus relaciones humanas y especialmente en la iglesia. La iglesia, que es el fruto del amor de Dios, es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. O sea que noten que aquí la verdad está ligada ¿a quién? Al amor. Por lo tanto, la verdad y el amor operando juntos deben ser evidentes en la vida de todo ministerio de una iglesia local. Por eso dice el gran escritor Robert Murray Machin, dice lo siguiente: la verdad sin amor le falta su ambiente propio y pierde su poder persuasivo. Y al mismo tiempo, el amor sin la verdad pierde su identidad, degenerando en un sentimiento de sensibilidad sin solidez, sentimientos sin principios. No es la verdad o el amor, es la verdad en amor. Porque, hermanos, cuando echamos a un lado la verdad, nos convertimos y solamente en amor, pues nos volvemos sensibles, sentimentalistas. Todo es llevado por el sentimentalismo romántico. Y hermanos, eso no es iglesia. No debemos divorciarnos, debemos amar con la verdad. Y lo segundo, hermanos, cuando nosotros nos volvemos muy ortodoxos, pero dejamos el amor, nos volvemos muy fríos. Así que, como crece la herejía en un corazón engañoso, dice el versículo 14, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia, con artimañas las artimañas del error, así como crece el error en un corazón engañoso, así también crece la verdad en un corazón gobernado por el amor. Hermanos, la verdad, crece la verdad en un corazón gobernado por el amor. Y debemos ser firmes en nuestra defensa y proclamación de la verdad, pero a su vez debemos ser gobernados por el amor. Así que el impulso que nos mueve a defender la verdad y vivirla debe ser el amor a Dios y el amor al prójimo. Es el móvil. ¿Por qué queremos, hermanos, conocer más de la palabra? Porque queremos amar más a Dios, porque queremos amar más a nuestro prójimo. Tan dañina como es para la iglesia la ausencia de la verdad, es la ausencia del amor, la misericordia y compasión. Una cosa es necesaria sin dejar de hacer la otra. Si queremos ser efectivos, hermanos, alcanzando a los perdidos para el evangelio,
prediquemos la verdad mientras demostramos al mismo tiempo el poder de esa verdad a través del amor. Y para avanzar hacia la madurez tenemos que seguir, hermanos, la verdad en amor para que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y una vez más, Pablo pasa adelante la meta que debemos procurar como individuos y como iglesia, que en todas las áreas de nuestra vida seamos conformados más a Cristo. Es decir, hacer todo como Cristo lo haría. Nuestra meta es ser como Cristo en todo. Ninguna área de nuestra vida debe quedar por fuera, hermanos. Ninguna área de nuestra vida debe quedar por fuera. Debemos pensar como Él, debemos evaluar como Él, debemos decidir como Él, debemos hablar como Él, porque el cristianismo, ¿qué es? Cristo. Él es nuestro patrón de vida, nuestro modelo. Y esto significa que todo creyente verdadero está en medio de un proceso de cambio continuo, porque nosotros no somos como Cristo en todas las cosas, hermano. Y es un proceso que a veces resulta muy doloroso. Queremos los gozosos, ¿cierto? Pero no queremos los dolorosos. Pero el camino hacia la gloria de Cristo, de parecernos a Él, es un camino de aflicción. Alguien dijo, yo no sigo a Cristo y al mismo tiempo pienso ingenuamente que no me va a costar nada. Hermanos, el camino, ahora, ¿por qué el cristianismo está de moda? Porque han presentado un camino cómodo, ancho, y todo el mundo pasa por él. Usted escucha a todo el mundo diciendo, Dios le bendiga, parece que todos fueran cristianos, el cristianismo está de moda. Pero hermanos, ¿qué pasaría si en un momento llegara la iglesia a ser perseguida? Si en algún momento declaren la muerte para todos los que profesan de cristianos, se acaba la moda. Mientras haya comodidad, está de moda ser cristiano. Pero cuando viene la persecución, los hipócritas se apartan. Hermanos, eso significa que nosotros debemos, y sigue diciendo a él, dice este hombre, cuán gravoso es ver personas empezar a seguir a Cristo hasta que él pone su dedo en ese pecadito, en esa laxivia habitualmente contemplada, y Cristo dice, es una mesa de cambistia que debe ser removida del templo de tu corazón. ¿Qué cristianismo es ese? Dice él, que llama a las personas a Cristo, pero que no quiere que los mismos se sometan a un cambio continuo. Ciertamente ese no es el cristianismo de la Biblia. ¿Cuántas personas están aquí y saben lo que tienen que hacer y sin embargo viven una vida distinta a lo que el Señor demanda? Quieren vivir con ese pecadito. Pero cuando se habla duramente de su pecado, se sienten quizá ruborizados, pero no se apartan de él. ¿Sabe por qué? Porque no son cristianos. No es el que confiesa su pecado y el que siente tristeza por su pecado es el que se arrepiente, no es el que realmente confiesa y tiene el deseo de apartarse de ese pecado aborreciéndolo. Ese es el que está creciendo. Hermano, no hay pecadito. Si tú quieres vivir con tu pecado, es porque Cristo no te ha salvado del pecado. Porque Cristo no te salvó en el pecado, sino del pecado. Del pecado. El problema es que tú crees que simplemente quieres librarte del infierno, pero no te molesta ni aborreces el pecado. Lo que te molesta es saber que vas al infierno y estás aquí simplemente, no quiero ir al infierno, pero quiero vivir con mi pecado. No eres creyente. Así digas otra cosa. Entonces hemos visto, hermanos, la meta que debemos alcanzar como iglesia. Hemos visto señales que muestran que estamos avanzando hacia la meta. Veamos ahora muy brevemente, en último lugar, el proceso por medio del cual avanzamos hacia la meta. El proceso por medio del cual avanzamos hacia esa meta. Versículo 16. Entonces, dice aquí, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro, recibe crecimiento para edificarnos en amor. Hermanos, Pablo una vez más utiliza la figura de un cuerpo humano para instruirnos en cuanto al crecimiento de la iglesia. La iglesia es un organismo vivo, como el cuerpo en el que cada uno de los miembros contribuye al crecimiento del todo, al recibir y traspasar a otros la vida que recibe de Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Por ejemplo, ustedes saben que no solamente la vida del cuerpo, no solamente un miembro solamente la disfruta, sino todos los miembros que están en ese cuerpo disfrutan de esa vida. Pero noten que la cabeza manda una orden hacia un miembro y él, ¿qué hace? La obedece.
Así que el crecimiento de la iglesia es visto aquí desde dos perspectivas. Por un lado, Pablo habla de lo que Cristo hace en nosotros, lo que Cristo hace en nosotros, y lo que nosotros debemos hacer a la luz de lo que Cristo está haciendo. O sea, usted debe fijarse, bueno, ¿qué es lo que Cristo está haciendo en mí? Ahora, a la luz de lo que Cristo está haciendo en mí, yo debo estar haciendo eso que Él está haciendo en mí. O sea, yo debo actuar en consecuencia a eso, perdón. Entonces, Pablo presenta primero la obra de Cristo en nosotros. Versículo 16, dice, Cristo, de quien todo el cuerpo, versículo 16, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El cuerpo recibe el crecimiento de Cristo. En virtud de nuestra unión con Cristo, hermanos, hemos sido unidos espiritualmente en Cristo. ¿Sabe para qué? Para poder crecer. Hermanos, una rama que ha sido cortada del árbol, ¿puede crecer? No, tiene que estar unido al árbol. Lo mismo, si nosotros estamos unidos a Cristo, eso inevitablemente nos llevará al crecimiento, pero el problema es, si no estás manifestando una madurez, un progreso en tu vida espiritual, quizá es porque tú no estás unido a Cristo. Dice Pablo, el mismo Señor Jesucristo, apartado de mí, nada podéis hacer, y nada de lo que concierne a la vida cristiana. Por eso, en Colosenses 2:18, vemos la misma idea. Dice, Colosenses 2:18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto de los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, la cabeza se nutre, y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y note que la figura que utiliza aquí es, estamos unidos a Cristo, pero los miembros que están gobernados y nutridos por la cabeza, así mismos se complementan, se edifican a sí mismos. Así que Cristo le da crecimiento a la iglesia a través de nuestra unión con Él, crecemos. Y aquí estamos hablando de creyentes que han sido unidos por la fe a Cristo y que ahora viven conscientemente en su presencia, obedeciendo, y aquí es el punto. Si usted está consciente de que vive todos los días delante de Dios en su presencia, esto lo llevará a vivir activamente obedeciendo la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Observemos cómo el mismo Cristo define esta unión. Por ejemplo, en Juan 14:21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Lo que está diciendo es, si tú amas a Cristo, amas los mandamientos de Cristo. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y noten eso, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea que la morada de Cristo en nosotros, nuestra unión con Él nos lleva ¿a qué? A una vida de obediencia. Lo cual nos dice que si no hay una vida de obediencia es porque Cristo no mora en ese corazón. El que obedece las Escrituras las obedece en virtud de esa unión con Cristo. Juan 15:5-10, la vid verdadera. Cristo dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, es decir, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como rama y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Noten que todo esto nos está diciendo que en la medida en que vivimos en la presencia de Cristo, obedeciendo activamente la voluntad de Cristo revelada en su palabra, en esa misma medida nos unimos más a Él. Crecemos y fructificamos. Ahora bien, usted dirá, bueno, ya habíamos hablado que la intimidad es lo que nos mueve a vivir en obediencia y a conformarnos a Cristo. Pero noten que esa intimidad es lo que mueve
o nos da las actitudes, las motivaciones apropiadas para obedecer correctamente. No externamente, sino de corazón. Porque usted puede obedecer formalmente. ¿Usted por qué viene aquí a la iglesia? Bueno, usted debería hacer, lo que me mueve es que yo amo a Dios, su presencia, y amo al pueblo de Dios, por eso estoy aquí. Es una buena motivación. Ahora, esa motivación, ¿de dónde brotó? De mi comunión con Dios, de mi comunión con Cristo. Si no hay comunión con Cristo, no va a brotar eso, no va a brotar buena motivación. Y si usted está aquí, pero no por amor, sino por miedo al castigo, lo cual es pecado. Así que hay una estrecha consolidación y unión de todo esto. Así que, pero es Cristo en quien provee la unidad y coordinación. Versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido. Hasta ahora en ese proceso somos pasivos, dice él, siendo concertados y unidos, y el mismo que da el crecimiento es el mismo que provee coordinación, dirección y el cuerpo. Hermanos, fue Cristo, y noten esto, fue Cristo quien te coloca en esta comunidad de creyentes. Esto no fue accidente. Y dirigió las providencias y los medios para traerte a este lugar. Estás en este lugar porque Dios te trajo. Y fue Cristo mismo quien te ha dado los dones. ¿Y sabe qué espera Dios de ti? Si Él te ha puesto aquí, que tú los pongas al servicio de ese cuerpo para el beneficio de los demás miembros del cuerpo. Si Dios te ha traído aquí, hermano, es precisamente para eso. ¿Qué debes hacer entonces ahora? Poner esos dones y capacidades de la iglesia en el lugar que Dios soberanamente te ha puesto. Versículo 16, de que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, así como el cuerpo humano, todos los miembros están conectados unos con otros para formar un solo cuerpo, así también ocurre en la iglesia. Estamos unidos con las coyunturas y los ligamentos. Y la palabra que Reina Valera traduce como coyuntura significa punto de contacto. En donde dos piezas se unen, se tocan. Y en este caso, la coyuntura funciona como un canal a través de la cual la provisión que viene de Cristo como cabeza se traspasa a los demás miembros del cuerpo. Lo que estoy diciendo, hermanos, es si tú tienes un don y no los estás ministrando, no los estás poniendo a servicio de los de la iglesia, tú estás impidiendo que Cristo bendiga a su iglesia con el don que te ha dado. Por eso Pablo dice las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y la idea es que cada coyuntura suministra a las otras lo que recibe de Cristo. Cada miembro es colocado por Cristo en un lugar específico para realizar funciones específicas bajo el liderazgo de pastores provistos por él. Y Pablo mencionó esto en el versículo 11, a través de los pastores y maestros. Cristo provee el alimento de su palabra, equipando a los creyentes para que estos funcionen en el lugar que Cristo los colocó y se conformen a los dones que Cristo les dio. Hermanos, es en la medida en que cada miembro traspasa a los demás lo que recibe de Cristo, según la actividad propia de cada miembro, es que la iglesia crece. Hermanos, ¿qué ha faltado en esta congregación? Hermanos, quizá tú no veas una iglesia madura, pero ¿qué estás haciendo tú para que eso suceda? En la misma medida, si un miembro no está creciendo individualmente, ese es el punto, si un miembro no está creciendo individualmente, si un miembro se aísla de los demás, ese miembro está afectando la salud y el crecimiento del cuerpo. Y es aquí, hermanos, donde es posible que una iglesia avance a la madurez en un contexto de unidad, porque si no tenemos un punto de contacto, ¿cómo voy a traspasar a los demás lo que Cristo me ha dado? Porque si no hay unidad, no hay amor, una iglesia no crece. Alguien dijo, el amor es la atmósfera donde crece la iglesia. Y dice Pablo, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, el Señor quiere que tú crezcas en tu comunión con Cristo y Él quiere que tú te preocupes por servir. Note lo que estoy diciendo. Él quiere que tú crezcas espiritualmente, que madures. Pero no solamente esto, sino que te preocupes por servir a los demás hermanos a tu alrededor conforme a las capacidades que Él te ha dado. Hermano, ¿en qué puedes tú contribuir para que esta iglesia sea cada vez mejor?
Hermano, a mí no me gusta esa murmuración. Ah, es que la iglesia eso está como... Hermano, pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Te quedas solamente con una queja en tus labios o una murmuración? Pero la pregunta, ¿qué estás haciendo para que esa unidad, esa madurez de la iglesia se vea reflejada? Para que tú repercutas con la madurez que estás obteniendo, que estás alcanzando. Para concluir, hermanos, este texto nos ha enseñado, hermanos, el lugar prominente que la iglesia de Cristo ocupa en el plan de Redentor y en toda la vida del cristiano. Algunas personas que profesan ser cristianos y creen en Cristo y al mismo tiempo manifiestan un total desinterés por formar parte de la iglesia. Noten eso. Algunas personas dicen ser cristianas, pero tienen una cierta indiferencia por ser miembros de la iglesia. Como que le corren a la membresía. No, yo no quiero ser miembro. Y piensa que es más piadoso decir, no, yo no soy digno de estar en la membresía. Hermanos, eso es hipocresía. Porque si tú realmente consideras que eres un cristiano con tus debilidades, porque las tienes, realmente debes manifestar esa fe y esa confianza en Cristo uniéndote a la iglesia. Pero este tipo de cristianismo que muchos profesan hoy no es el que vemos en la Biblia. La iglesia es un cuerpo de Cristo, es un organismo a través del cual Cristo opera en el mundo, por lo tanto es imposible madurar y fructificar adecuadamente sin contacto vital con la iglesia. Debemos vivir como cristianos en el mundo, en el trabajo, en el hogar, pero ningún cristiano podrá progresar mucho en estas áreas hasta que no aprenda a vivir como cristiano en la iglesia. Si usted no ha aprendido a vivir como cristiano en la iglesia, usted no va a madurar. Y quizá esa falta de crecimiento y madurez, ese estancamiento, está hablando de una señal de que tú no eres cristiano. Hermano, tú necesitas la iglesia. Es que los miércoles tú estés aquí orando por esta iglesia y escuchando la palabra enseñada, para poder crecer y contribuir con tus dones, no solamente a escuchar la palabra, no solo asistir al culto de la oración, hermanos, para que Dios bendiga esa palabra predicada, sino que también tú tienes el deber de poner tus dones al servicio de la iglesia. Hermano, es tu deber y ese deber es importante para ti, debe ser importante para ti. De lo contrario, está reflejando claramente inmadurez espiritual y desinterés por la iglesia. Puedes estar muy ocupado, pero eres inmaduro porque no tienes un contacto vital con la iglesia. Nadie puede crecer sin ese contacto, nadie. En segundo lugar, este pasaje nos muestra cuán importante es la unidad en la iglesia. Es algo que debe ser preservado continuamente, celosamente vigilado, hermanos. Ya somos uno en Cristo, pero ahora debemos esforzarnos en ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. De esta unidad depende que Cristo sea más glorificado en el mundo. Depende que los creyentes sean más edificados y que nuestros testimonios ante los impíos y los incrédulos sean más eficaces. Y último, hermanos, y por último, este texto nos enseña también que ser miembro de una iglesia promueve las responsabilidades de cada uno de nosotros como individuos, para que de esta manera sea responsable de aportar a la iglesia aquello que él recibe de Cristo en su propia relación con Cristo. Hermanos, ¿qué pasó con el hombre del talento que lo escondió? ¿A dónde fue echado, hermanos? A las tinieblas eternas. Este hombre fue echado porque lo que Dios le dio, lo escondió. No solamente es que estés aquí, sino que pongas tus dones al servicio de la iglesia. Lo que tú recibes de Cristo es lo que hace dar a los demás. Hermano, espero con todo corazón, y permítame, me alargué mucho, pero era necesario todo esto. Espero, hermanos, de todo corazón, que el Espíritu Santo aplique esta palabra con poder en cada uno, de manera que podamos examinarnos a la luz de estas verdades trascendentales y arrepentirnos donde debemos arrepentirnos y corregir lo deficiente, hermanos, porque Cristo nuestro Señor continúe siendo glorificado en esta iglesia, para que los creyentes continúen siendo edificados y fortalecidos en este lugar, y los perdidos, hermanos, en este lugar encuentren la salvación de sus almas. Y obviamente lo estamos dirigiendo hacia Cristo.
No estamos diciendo que la iglesia es la que salva, pero Cristo salva, pero la iglesia tiene el deber de predicar y mostrar a Cristo. Hermanos, que Dios nos ayude a presentarle a Cristo en el día de su gloria, de su gloriosa venida, una iglesia que es digna de Él. Una iglesia que realmente sea digna de Él. Vamos a orar.